Lo que hiere, la apatía, la anestesia emocional y la sensación de que uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internos en el campo. Y de hecho, permitían que estos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto, el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el lager se reciben golpes por cualquier motivo y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión, el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de la SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia y de pronto recibí dos fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de la SS. En esa situación no es el dolor físico lo que más hiere. Y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia en el sentido de todo eso, en el sinsentido de todo eso. Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril, bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podría interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me vio. Pensó que me hacía el remolón. No usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la cual se tiene tan poco en común que ni siquiera se le castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos oeces. Se quedó imborrable en mi corazón. El insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que sosteníamos la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera. Podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera, el cargar la pesada traviesa de mi amigo oscilaba. Al cargar la pesada traviesa, mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento, yo no cargaba ninguna traviesa y sin pensarlo mucho me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agrada orden de volver a mi puesto. Minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para atender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba, sin poder evitarlo, la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante, presentí que iba a haber problemas
Después, delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había acabado. Entonces me gritó furioso: «Hijo de perra, llevo observándote un buen rato. No te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes o morir como un animal. En 2 días acabo contigo. No te ha- no, tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios?» La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista, así que médico, y cobraría su montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas de pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno: «Soy incapaz de recordar lo que vociferaba». Cuando este suceso aparentemente trivial para mostrar la indignación, la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o por el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de esperas. Confieso que pronunciar ese comentario ante mis compañeros después del enfrentamiento me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba. Me fui ganando su amistad en las interminables marchas al lugar de trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las 5 primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial. Teníamos que alimentarnos por la mañana y muy temprano con el claroscuro del amanecer, como ya había dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando el capo superior escogía a hombres de las primeras 5 filas y con el fin de desconcertar a los que intentaban hacérselos listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerzas de gritos y de golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba además otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Además, además, podía doblar la rodilla por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchados como tenía los pies, y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes sabañones y congelaciones. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carambanos en los zapatos. Era habitual que a un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran sobre otros. La columna se detenía entonces en un momento. Enseguida entraba en acción uno de los guardias que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa.
En las primeras filas había menos posibilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de su señoría, el capo, y poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí como trabajador excepcional bueno ante el capataz con el que había tenido yo aquel inconveniente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida, como me ocurriría muchas veces durante mi reclusión. Al día siguiente, el grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También habían capataces que sentían compasión por otros y hacían cuanto podían para mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así, nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo, pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimentaba con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos, y un litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares y que tal vez han sido deportados a otros campos y quizás muertos, ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas amenazado de muerte. Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable: si usted aprendiera de mí a puncionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carretas, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada a todos los esfuerzos y emociones. Se concentraban en la única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y conducidos como rebaños volvíamos a nuestro lugar de trabajo al campo, con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: bueno, ya pasó otro día.